Viajar en el tiempo. Solo escuchar esas palabras despierta algo profundo en nosotros, una mezcla de misterio, nostalgia, esperanza y peligro. ¿Quién no ha soñado con volver al pasado para corregir un error o visitar el futuro para ver lo que nos espera? Pero antes de imaginar máquinas complejas o realidades alternas, hagamos una pausa. Pensemos desde el principio, desde lo más sencillo. ¿Por qué creemos que viajar en el tiempo es posible? Desde que somos niños, sentimos que el tiempo avanza. Un día sigue a otro. Un cumpleaños viene después del anterior. Las cosas cambian, crecen, se transforman. Vemos fotos de nuestro pasado y sentimos, yo fui ese. Y cuando imaginamos el futuro, pensamos en lo que seremos. Esta sensación de movimiento, de secuencia, está en el centro de todo. Y si algo se mueve en una dirección, ¿no debería poder moverse también en la otra? De alguna forma, ya viajamos en el tiempo. Lo hacemos hacia el futuro. Cada segundo que pasa, avanzamos. Cada noche nos vamos a dormir en un día y despertamos en el siguiente. La vida entera es un viaje, lento pero constante, hacia lo que viene. Y eso nos hace pensar, si ya estamos viajando hacia adelante, ¿qué nos impide ir hacia atrás? Tenemos memoria, y la memoria es una forma de viajar al pasado. Cuando recordamos algo con fuerza, con detalle, casi podemos sentir que estamos ahí otra vez. Una canción, un olor, una imagen, nos transporta, no físicamente, claro, pero mentalmente, emocionalmente, psicológicamente. En cierto modo, ya lo hacemos. El deseo de volver, entonces, no parece tan ilógico. Solo estamos buscando hacer con el cuerpo lo que ya hacemos con la mente. Así como recordamos el pasado, también imaginamos el futuro. Hacemos planes, tenemos expectativas, temores, sueños, y a veces esas visiones del futuro se sienten tan reales que casi parecen lugares. Si el pasado y el futuro se pueden pensar, revivir o anticipar, ¿no podrían también visitarse? La idea de viajar en el tiempo no nació en los laboratorios, nació en las historias, en la literatura, en la imaginación humana, desde los mitos antiguos hasta la ciencia ficción moderna. El relato más antiguo que conocemos sobre alguien que viaja al futuro aparece en la India, en un texto llamado el Mahabharata, donde un rey visita a los dioses durante lo que para él son unas horas, pero cuando regresa han pasado siglos. En la literatura moderna, H.G. Wells, con su novela La máquina del tiempo en 1895, puso en palabras lo que millones habían sentido. ¿Y si pudiéramos construir una máquina para ir hacia atrás o hacia adelante a voluntad? Desde entonces, películas, libros, series, cómics, videojuegos han jugado con la idea. Viajar al pasado para evitar una guerra. Viajar al futuro para ver la evolución de la humanidad. Cambiar el destino. Salvar a alguien, encontrarse a uno mismo, ver qué habría pasado si estas ideas nos obsesionan, y mientras más las consumimos, más reales se sienten, como si en el fondo fueran posibles. En el colegio aprendemos que nada puede viajar más rápido que la luz, pero también aprendemos que, según la teoría de Einstein, el tiempo puede cambiar su velocidad, puede dilatarse, puede estirarse, puede volverse más lento para unos y más rápido para otros. Y entonces nos preguntamos, si el tiempo no es igual para todos, ¿no será posible manipularlo? La ciencia no niega la posibilidad, solo la complica, pero cada vez que alguien nos dice que tal vez, que hay una posibilidad remota, que matemáticamente no está prohibido, la idea se queda con nosotros y se vuelve más fuerte. A veces, el deseo de viajar en el tiempo no es filosófico, es humano. Queremos regresar a ver a alguien que ya no está. Queremos deshacer una decisión. Queremos advertirnos de un error. Queremos quedarnos un poco más en ese momento que pasó demasiado rápido. Y ese deseo, ese anhelo, nos hace preguntarnos si es posible.
porque la esperanza tiene una fuerza inmensa. Vivimos encerrados en un presente que no controlamos. El pasado ya no está. El futuro aún no llega. Y eso nos da una sensación de prisión, como si estuviéramos atrapados en una jaula invisible, y el viaje en el tiempo sería la escapatoria, la fuga, la liberación, el dominio final sobre la única cosa que nunca hemos podido detener, el tiempo mismo. A veces pasa rápido, a veces lento. Hay días que se sienten eternos y años que pasan en un parpadeo. Hay momentos que recordamos con una claridad imposible y hay otros que se desvanecen como si nunca hubieran pasado. Y eso nos hace sospechar. ¿Y si el tiempo no es tan sólido como creemos? ¿Y si solo lo percibimos de cierta forma? Pero puede tener otras caras. No pensamos que se puede viajar en el tiempo porque tengamos pruebas. Pensamos que es posible porque lo sentimos, porque lo deseamos, porque lo imaginamos, porque la ciencia no lo prohíbe, porque el tiempo mismo se comporta como si no fuera tan rígido como creemos, y porque somos humanos, y los humanos no se conforman con observar el mundo. Quieren dominarlo, y el tiempo es lo último que aún no hemos conquistado. El ser humano ha fantaseado con viajar en el tiempo desde hace siglos, pero no siempre lo llamó así. Durante la mayor parte de la historia, la gente no pensaba en viajar en el tiempo como algo posible o siquiera imaginable. Había sueños proféticos, visiones del futuro, leyendas de seres que dormían 100 años. Pero el viaje en el tiempo, como lo entendemos hoy, ir hacia el pasado o el futuro a voluntad, es una idea moderna. Uno de los primeros relatos escritos que contiene un concepto rudimentario de viaje en el tiempo aparece en la India, en el Mahabharata, que se compuso entre el año 400 a.C. En una de sus historias, el rey Kakudmi asciende al cielo para hablar con el dios Brahma. Pasa poco tiempo allí, pero cuando regresa a la tierra han pasado 108 yugas, es decir, millones de años humanos. Aunque no se habla de una máquina ni de intención, este relato introduce una dilación temporal, un lugar donde el tiempo fluye diferente. En el mundo islámico, en el siglo IX, el escritor Al-Farabi describe en su texto la opinión de los habitantes de la ciudad virtuosa, ideas filosóficas sobre la eternidad y la percepción del tiempo, que aunque no implican viaje temporal, muestran una conciencia profunda sobre su naturaleza relativa. Pero no fue hasta mucho después que la idea concreta de viajar en el tiempo tomó forma. En 1895, el escritor británico H. G. Wells publica su novela The Time Machine, La máquina del tiempo. Este fue el momento exacto donde, por primera vez, el viaje temporal fue descrito como un fenómeno intencionado, mecánico y físico. Wells describe a un científico que construye una máquina capaz de moverse hacia el futuro o el pasado. Pero más que una aventura, lo que hace Wells es crear un espacio filosófico. ¿Qué pasaría si pudiéramos ver lo que aún no ha ocurrido? ¿Qué haríamos si tuviéramos poder sobre el tiempo? La máquina del tiempo no solo popularizó el concepto, lo inauguró. Antes de Wells, nadie había escrito una historia donde el tiempo pudiera explorarse como el espacio. Después de Wells, todos lo imaginaron. Wells abrió la puerta, pero aún estábamos en el terreno de la ficción. Todo cambió de nuevo en el año 1905. Ese año, un joven desconocido llamado Albert Einstein publicó su teoría especial de la relatividad y, sin buscarlo, plantó las primeras semillas de los viajes en el tiempo como posibilidad real. Einstein descubrió algo radical. El tiempo no es absoluto, no fluye igual para todos. Depende de la velocidad a la que te mueves. Esto significa que si una persona viaja a una velocidad cercana a la luz, el tiempo para ella transcurre más lento que para alguien que se queda quieto. Este fenómeno se llama dilatación temporal.
Einstein lo demostró con ecuaciones, y más tarde los experimentos lo confirmaron. En 1911, el físico francés Paul Langevin propuso un experimento mental. Imagina dos gemelos. Uno se queda en la Tierra. El otro sube a una nave que viaja cerca de la velocidad de la luz durante muchos años. Cuando regresa, el que viajó ha envejecido solo un poco. El que se quedó en la Tierra ha envejecido décadas. Esto es viaje en el tiempo al futuro, y no es ciencia ficción. Se ha confirmado con relojes atómicos enviados al espacio. La diferencia es minúscula, pero real. Ya no era solo literatura. La ciencia empezaba a decirnos que el tiempo podía flexionarse, y eso encendió una llama. En 1915, Einstein dio un paso más. Publicó su teoría general de la relatividad. En ella, el tiempo no solo depende de la velocidad, también depende de la gravedad. Donde hay más gravedad, el tiempo va más lento. Esto también se ha probado. Relojes colocados en la cima de una montaña y otros al nivel del mar marcan tiempos distintos. Así nació la idea de los pozos temporales, lugares donde el tiempo se curva, se ralentiza, se dobla, y si se puede doblar, ¿no se podría cerrar sobre sí mismo? En 1935, Einstein y su colega Nathan Rosen propusieron un concepto matemático conocido como el puente Einstein-Rosen, que más adelante sería bautizado como agujero de gusano. Un agujero de gusano sería una especie de atajo entre dos puntos del espacio-tiempo, como si pudieras tomar una hoja de papel, doblarla y unir dos puntos con un alfiler. En 1988, el físico Kip Thorne, que años después inspiraría la película Interestelar, publicó un artículo con su equipo donde explicaba cómo, bajo ciertas condiciones teóricas, un agujero de gusano podría permitir un viaje al pasado. Esto causó una conmoción. No solo era posible viajar al futuro. Ahora, los cálculos decían que, con materia exótica y energía negativa, podríamos ir hacia atrás. ¿Suena imposible? Tal vez. Pero las matemáticas lo permitían. En 1949, el lógico y matemático Kurt Gödel, famoso por sus teoremas de incompletitud, propuso una solución a las ecuaciones de Einstein que implicaba universos rotatorios. En estos universos, el tiempo podría curvarse tanto que una persona podría dar una vuelta y volver al pasado. Lo llamó una curva cerrada de tipo tiempo. Einstein, aunque asombrado, no quiso aceptar estas implicaciones. Pero el daño ya estaba hecho. El tiempo, en ciertas condiciones, podía replegarse sobre sí mismo. Con el paso del tiempo, científicos como Stephen Hawking, Igor Novikov, David Deutsch y Sean Carroll comenzaron a explorar los límites del viaje temporal, sus paradojas y sus posibilidades. Nació así una rama seria de estudio llamada física del viaje en el tiempo. Ya no era un juego, era una frontera. Hoy aún no podemos viajar al pasado, pero viajar al futuro ya es un hecho comprobado. Aunque en escalas diminutas, lo hemos hecho con relojes, partículas y satélites. Y lo más impresionante es esto: las leyes de la física no prohíben el viaje en el tiempo, solo lo hacen inmensamente difícil. Y si no lo prohíben, entonces tal vez, solo tal vez, estamos ante una posibilidad que el universo aún no nos ha permitido alcanzar. Ahora quiero que imagines por un momento que lo has logrado. Has viajado en el tiempo, has cruzado la barrera invisible entre el presente y el pasado, y ahora estás ahí, caminando en una época que ya fue. Pero hay un problema, un gran problema. El pasado ya ocurrió, y si tú estás ahora ahí, no estarías interfiriendo con lo que ya está escrito. Aquí es donde el viaje en el tiempo se vuelve peligroso, no por las máquinas, sino por la lógica. Ahora vamos a ver algunas de las paradojas relacionadas con este tema, la más famosa de todas. Una pregunta que parece simple, pero es un puñal para la lógica. ¿Qué pasaría si viajas al pasado
y matas a tu propio abuelo antes de que conozca a tu abuela. Si eso ocurre, tú nunca nacerías. Y si tú nunca naces, entonces nunca viajas al pasado. Y si nunca viajas al pasado, entonces tu abuelo vive. Y si vive, tú naces. Y si naces, vuelves y lo matas. Y así, en un bucle imposible de resolver. Este tipo de paradoja fue discutida por René Barjavel en 1943 en su novela Le Voyageur Imprudent, El viajero imprudente, donde plantea por primera vez con claridad este dilema. Desde entonces, se ha convertido en el ejemplo más claro de por qué viajar al pasado podría destruir la lógica misma. Ahora imagina lo contrario. Viajas al pasado no para cambiarlo, sino para asegurarte de que ocurra. Quieres evitar un accidente, pero tu intervención, sin darte cuenta, provoca ese accidente. Lo que querías evitar solo ocurre porque tú intentaste evitarlo. Este tipo de paradoja plantea una pregunta inquietante. ¿Y si todo lo que hacemos al viajar al pasado ya estaba escrito en la historia? No hay cambio posible. Eres parte del pasado. Lo que hiciste al volver atrás ya había ocurrido. El tiempo entonces no se puede modificar. Se convierte en un ciclo cerrado. Y tú, en un peón de algo mucho más grande que tu voluntad. Este tipo de paradoja es común en películas como 12 Monkeys, 1995, o incluso Harry Potter y el prisionero de Azkaban, donde los personajes viajan al pasado solo para darse cuenta de que ellos mismos eran la causa de los eventos que recordaban. Ahora vamos más allá, una idea aún más inquietante. ¿Y si algo existe solo porque tú lo llevaste al pasado? Por ejemplo, imagina que viajas al pasado con un libro. Lo dejas allí. Un joven lo encuentra y lo publica como suyo. Con el tiempo, ese libro llega a tus manos y tú lo llevas al pasado. ¿Quién lo escribió? Nadie. El libro no tiene autor, no tiene origen. Existe en un ciclo cerrado donde se crea a sí mismo. Esto se llama la paradoja del bootstrap, término popularizado por el físico Robert Heinlein en su cuento By His Bootstraps, 1941. Un objeto, o incluso una persona, aparece en la historia sin haber sido creado en ningún punto. La causa es el efecto es la causa. Este tipo de paradoja desafía la idea misma de causalidad, rompe la secuencia lógica de primero A, luego B. Y si eso se rompe, entonces el tiempo ya no tiene sentido. Para resolver estos problemas, algunos científicos propusieron una regla, una especie de ley del tiempo. El físico ruso Igor Novikov, en los años 1980, propuso el principio de consistencia. Las leyes del universo no permiten acciones que creen paradojas. En otras palabras, puedes viajar al pasado, pero no puedes cambiar nada que impida tu viaje en primer lugar. Si viajas al pasado, todo lo que hagas ya forma parte de la historia. Tus acciones están incluidas. No hay forma de matar a tu abuelo, porque si lo intentas, algo lo evitará. No porque una fuerza mágica lo impida, sino porque la lógica del universo ya integró tu viaje. Es como intentar romper una película desde dentro. Todo lo que hagas ya estaba en el guión. Pero hay otra forma de escapar a las paradojas, una más radical y más fascinante. Y si cada vez que cambias algo, creas una nueva línea de tiempo, esta es la teoría del multiverso, inspirada en ideas de la física cuántica. Según esta visión, al viajar al pasado y cambiar un evento, no modificas tu línea original, sino que abres una nueva. No mataste a tu abuelo, mataste a un hombre idéntico. En otro universo, tú sigues existiendo, solo que ahora estás en una línea distinta. Esta idea ha sido explorada por muchos científicos, pero especialmente por Hugh Everett Derceso, quien en 1957 formuló la interpretación de los muchos mundos de la mecánica cuántica. Más tarde, filósofos como David Lewis la desarrollaron en términos lógicos.
Cada decisión, cada acción, cada viaje crea una nueva realidad. En este escenario, los viajes en el tiempo no crean paradojas, crean ramas. Aquí el dilema se vuelve ético, incluso existencial. ¿Somos libres de cambiar el tiempo o solo lo recorremos como espectadores? ¿Hay un destino escrito o infinitos destinos posibles? Las paradojas nos enfrentan al límite de la comprensión. Y lo más inquietante es esto: nadie ha demostrado que sean imposibles, pero tampoco que puedan resolverse. Uno de los primeros filósofos en abordar el problema del tiempo con profundidad fue San Agustín, en su obra Confesiones, escrita hacia el año 400. Ahí escribe una de las frases más poderosas sobre el misterio temporal. ¿Qué es el tiempo? Si nadie me lo pregunta, lo sé. Si quiero explicarlo, ya no lo sé. Para Agustín, el tiempo no es algo que exista en el mundo externo, es algo que vive en el alma. No hay pasado ni futuro como cosas que existen. Solo hay presente del pasado, la memoria, presente del presente, la atención, y presente del futuro, la expectativa. El tiempo no es una cosa, es una experiencia, una forma de la conciencia. Y si eso es cierto, entonces viajar en el tiempo no sería moverse por un espacio, sino cambiar el estado del alma misma. Siglos después, Immanuel Kant, el filósofo alemán, llevó esta idea aún más lejos. En su obra Crítica de la razón pura, 1781, Kant propone algo radical. El tiempo no es una cosa en sí misma, no está ahí fuera. El tiempo es una forma a priori de la sensibilidad humana. Eso significa que no percibimos primero los objetos y luego el tiempo, sino que todo lo que percibimos ya está organizado por el tiempo. La mente impone la temporalidad sobre la realidad. El tiempo, como el espacio, es condición para tener experiencia. Entonces, si el tiempo está en nuestra forma de percibir, realmente existe por sí solo. Y si pudiéramos alterar esa forma de percibir, no estaríamos viajando en el tiempo desde adentro. Ahora vayamos a una idea que no solo desafía la lógica, sino que pone a prueba nuestra ética. Friedrich Nietzsche, en su obra La Gaia Ciencia, 1882, introduce el concepto del eterno retorno. Imagina que un demonio se te aparece y te dice que deberás vivir esta vida una y otra vez, sin cambio alguno, por toda la eternidad. Cada error, cada alegría, cada momento, todo volverá, una y otra vez, para siempre. Este no es un viaje en el tiempo tradicional, es un bucle existencial, y la pregunta no es si puedes escapar, sino si vivirías de tal manera que aceptarías repetirlo todo. Para Nietzsche, el tiempo no es lineal, es circular. Y el verdadero viaje no es al pasado o al futuro, sino hacia la voluntad de afirmarlo todo, como si lo hubieras elegido tú mismo, eternamente. El filósofo alemán Martin Heidegger, en su obra Ser y Tiempo, 1927, da un giro completo. No habla del tiempo como una cosa que podemos analizar, sino como aquello que condiciona nuestra existencia. Para Heidegger no hay viaje en el tiempo. El ser humano es tiempo. Ser humano es ser hacia el futuro, hacia la muerte, hacia la posibilidad. No estamos dentro del tiempo. Somos temporales por naturaleza. Y eso significa que toda la idea de movernos a otro momento es como pedirle a un pez que nade fuera del agua. No hay un yo separado del tiempo que pueda entrar o salir de él. El filósofo francés Henri Bergson, en su obra La evolución creadora, 1907, hace una distinción fundamental. El tiempo de los relojes no es el tiempo real. El tiempo real es la duración vivida. Cuando vivimos, el tiempo no se siente como una línea uniforme. No son segundos, minutos y horas. Es flujo, intensidad, expansión o contracción. Un momento de amor puede durar una eternidad.
Una hora de espera puede pasar en un instante. Ese es el tiempo de la conciencia, no el de los mecanismos. Y si queremos hablar de viajar en el tiempo, tal vez deberíamos hablar de manipular la conciencia, no de mover partículas en el espacio-tiempo. El filósofo existencialista Sartre, en su obra El ser y la nada, 1943, sostiene que el pasado ya no existe y el futuro aún no existe. Solo el presente es. Pero el ser humano es una criatura especial. Lleva el pasado dentro de sí como recuerdo, trauma o aprendizaje, y lleva el futuro como proyecto, meta o miedo. Eso significa que aunque el pasado no esté ahí afuera, sigue vivo en nosotros. Y si el pasado está en nosotros, entonces tal vez el único viaje posible sea interno. Entonces, ¿qué es el tiempo? Una dimensión física, una ilusión de la mente, una condición de nuestra existencia, una herramienta para narrar nuestra vida. Cada filósofo da una respuesta distinta, y tal vez todos tengan razón, porque el tiempo es algo que todos vivimos, pero nadie comprende del todo. Hasta aquí hemos recorrido juntos el nacimiento de una idea, desde los primeros sueños del ser humano sobre el tiempo, hasta las profundidades filosóficas que lo cuestionan todo. Pero esto apenas comienza. Porque si el tiempo es tan extraño, tan resbaladizo, tan fundamental, ¿qué pasa cuando intentamos intervenir en él? En el próximo bloque entraremos en terreno aún más delicado, las implicaciones éticas de viajar en el tiempo. ¿Y si pudieras volver atrás y cambiar algo? ¿Lo harías? ¿Deberías hacerlo? Si esta exploración te ha hecho pensar, si te ha despertado la curiosidad o te ha dado una nueva mirada al tiempo, te invito a que te suscribas al canal Read, Luke Aprende y nos ayudes a crecer siendo parte de esta comunidad que valora la reflexión profunda, sencilla y sin prisas. Activa la campanita para no perderte la segunda parte. Esto no se detiene aquí, porque el viaje en el tiempo apenas empieza.